Hola, hola, hola. Buenas noches, estimados. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, Lice. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches con todos. Licenciada. Buenas Muy buenas noches, noches. licenciado. Muy buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que los demás puedan entrar, por favor. Ya se pronto. Licen, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado. Licen, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches. buenas noches, Licen. Muy buenas Buenas noches. noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Vamos a esperar hasta las 7:05 y empezamos para que nuestros demás compañeros puedan unirse, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver mi pantalla? Sí, Sí. Licen. Listo, muchas gracias. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, mi estimado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Listo, vamos a empezar con la clase ya que somos la mayoría ya conectados. Listo. En esta clase de hoy vamos a seguir viendo lo que es Excel y más específicamente los gráficos de dispersión y gráficos de líneas y de áreas. Estos suelen ser gráficos que ya suelen ser un poquito más complicados, pero si logramos entenderlos, podremos poder hacer trabajos mucho más elaborados y con datos mucho más exactos. Pero antes de entrar a la práctica, lógicamente tenemos que ver un poco de teoría, la cual vamos a ver los gráficos de dispersión. ¿Alguien quisiera ayudarme a leer esta diapositiva? Michelle, por favor.
Gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión son herramientas visuales que representan puntos de datos individuales en un plano cartesiano donde cada eje representa una variable distinta. Estos gráficos permiten visualizar la relación patrones, tendencias y correlaciones entre variables, lo que los hace útiles en el análisis estadístico, identificación de valores atípicos, comparación de grupos, predicción y modelado, y en la visualización de datos en bruto. En resumen, los gráficos de dispersión son esenciales para comprender y analizar relaciones entre variables en conjunto con su distribución. Listo, muchas gracias. ¿Qué podemos resaltar de este texto que acabamos de leer? Estos gráficos de dispersión nos ayudan demasiado en lo que es estadísticas. ¿Por qué estadísticas? Porque gracias a la tabla, Excel ya nos da unas estadísticas, un balance, una gráfica, tanto de inversión como de pérdida, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esto, las empresas que son muy reconocidas y tienen una base de datos muy grande, les ayuda a que salgan un gráfico mucho más compacto y más resumido. Todo, se puede decir, todos los balances y todas las bajas y altas que han tenido. Ok, vamos a... no, está acá. Y como podemos saber, como ya escuchado nuestra compañera, en resumen, los gráficos de dispersión son esenciales para comprender y analizar relaciones entre variables en conjunto con su distribución. Esto nos da a entender que gracias a la tabla que nosotros creemos y a la selección de los datos, se va a, se podría decir, visualizar e implantar todos esos datos a la gráfica, haciendo una referencia también a lo bien que hemos estado en, yo que sé, en tal mes, o cuando hubo mayor porcentaje de ventas, cuando hubo pérdidas. Nos ayuda a tener un sondeo, como tal, a un tipo de... sí, dime, Norma. Sean buenas noches. Aquí también lo ven esos datos, por ejemplo, en las presidenciales, en esos gráficos de dispersión. Ujú. Eso mismo lo manejan. Sí, prácticamente. Normalmente, bueno, muchas empresas suelen usarlo, bueno, suelen usar otro tipo de softwares, se podría decir, ya sabemos que software son programas, que también ayuda a dar unas estadísticas mucho más concretas y más detalladas, pero se suele usar mucho más Excel por las gráficas que se distribuyen, y las gráficas suelen ser llamativos y entendibles para la persona que tanto realizó como la que está exponiendo. Entonces, sí, hay muchos más softwares que ayudan para todo lo que es recolección de datos y implementación de datos en una gráfica, pero se suele usar mucho más Excel porque es mucho más entendible y suele ser mucho más fácil. Adonis, dime. En sí se podría decir que es para llevar más que todo un registro, ¿no? De todo lo que están haciendo, Exacto, ¿no es cierto? es la palabra que no Ya. me salía. Sí, es un registro. Por eso digo, es un sondeo, es un registro de todas las actividades que nuestra empresa ha tenido, tanto buenas como malas, y nos ayuda tanto a ver qué producto se vende más, qué producto se vende menos, qué fechas suele haber mayor producción, qué fechas menos producción, cuando hay más ganancias, cuando hay más pérdidas. Gracias a esto, nos ayuda a tener una idea más clara y no está sacando uno por uno cada estadística. Entonces aquí Excel nos ayuda con todo este tipo de problemas. Listo. Ahora vamos a la parte práctica. Que lógicamente, siempre para recolectar datos hay que tener una tabla de datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí como podemos ver, tenemos una tabla de datos que yo creé y
como siempre, ¿no es cierto? Para seleccionar los datos que queremos nosotros que se visualice en nuestra tabla, seleccionamos los datos que tenemos o los datos que queremos que sean visibles en nuestra gráfica y, lógicamente, nos vamos a la sección. Aquí normalmente vemos que no están las opciones de gráficas, ¿no es cierto? Porque estamos en inicio. Para insertar una gráfica, nos vamos a insertar en la pestañita de insertar y nos vamos a gráficos. Aquí están todos los gráficos que ya hemos visto en anteriores clases y los nuevos que vamos a ver. Entonces, como nosotros decimos que queremos insertar un gráfico de dispersión y gracias a Excel nos da un nombre de cada opción, haciendo énfasis de qué clase de gráfica queremos implementar en nuestro documento. Entonces, como nosotros queremos el gráfico de dispersión, le damos clic en la flechita, pero aquí no solo sale una gráfica, ¿no es cierto? Aquí nos salen muchas gráficas haciendo referencia a lo que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo escojo este de aquí, de que son solo dispersión por puntitos, ya vemos la previsualización que nos da Excel de cómo quedaría la gráfica, que ya podemos ver aquí abajo, que son bolitas con cada sección implementada en la gráfica. Aquí tenemos una más clara, que es lógicamente con curvaturas, que se podría decir que es mucho más fácil de comprender y mucho más agradable a la vista, porque gracias a esto nos ayuda no tanto a perdernos. Después tenemos solo lo que es las líneas suavizadas, que donde los puntitos desaparecen. Dime, Brian. Listen, una pregunta, para, digamos que nosotros queramos resolver alguna cuenta, ¿ahí se puede o no? Claro, digamos, usted tiene una cuenta bancaria y lógicamente las cuentas suelen estar con un registro de cuánto ha gastado, cuánto han depositado y lo único que tiene que hacer es, por ejemplo, cambiarle los títulos a esta sección de aquí y Ya, poner aquí tanto, digamos, fecha, el 1 de septiembre se depositó tanto y el 2 de septiembre se descontó tanto. Entonces, gracias a esto, nos vamos, otra vez repito, seleccionamos la tabla, este es como ejemplo, ujú, pero como en su caso, me dice que podemos aquí escoger la fecha, aquí ingresos y egresos, que los egresos son la salida, o sea, entrada y salida. Nos vamos a la, nos vamos a la parte de gráfico de dispersión y ya vemos los bajos y altos que hemos tenido, tanto en nuestra tabla que tenemos aquí como ejemplo, como en su caso, en su cuenta, que en la gráfica saldría, si sube es porque se ingresó, y si baja es porque salió, ¿no es cierto? ya. Listo. Entonces, para esto también nos sirven mucho las gráficas también. Mm, ya, listen, eso nomás era. Listo, mi señor. Ok, entonces, sigamos. Como pudimos ya ver, hay muchas gráficas que nos ayudan a la comprensión de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, digamos, vamos con las bolitas. Como podemos ver, Excel nos indica qué cogió. Por ejemplo, en horas, las tiene pues aquí, y las bacterias, como yo puse ejemplo, son en esta parte de aquí. Como podemos ver, horas y bacterias, esto de aquí yo lo hice en base a la recolección de bacterias que puede haber en un producto cuando está en el suelo. Entonces, digamos, en 0 horas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay, digamos, 1 billón de bacterias en el suelo. Y cada pasando cierto porcentaje de hora, va tanto incrementando como subiendo. Y aquí es cuando se ve la tabla. Como podemos ver,
Aquí tenemos el primer número, que es el 0. Aquí tenemos el primer número. Baja porque hay una disminución de bacterias. Y como podemos ver en la gráfica, aquí hay un alza. ¿Por qué? Porque aquí subieron las bacterias a comparación del primero. Entonces, por eso digo, hay tanto bajas como altas, como con el caso de nuestro compañero que decía que quería poner su cuenta bancaria y ver lo que ingresa y sale. Entonces tendríamos, si ingresa, sube. Si usted saca dinero, baja. Si ingresa dinero, sube. Si le descuentan de algo, baja. Y eso tendría que ser, o se podría decir, que es la gráfica de dispersión. Nos ayuda a ver los datos que tenemos y ver los altos y bajos que ha tenido nuestra tabla. Entonces ya vimos que aquí hay muchos diseños que nos dan una explicación mejor o un entendimiento mejor de lo que vemos en la tabla, pero lógicamente las más usadas y más distribuidas y más entendibles es la dispersión con líneas suavizadas y marcadas. Porque ya podemos ver que en cada puntito está cada numeración. Y si yo cojo y pongo otro, pero claro que yo voy a saber porque yo soy el creador. Yo digo, como se puede ver aquí en la tabla, aquí, digamos, pongo esto. Como se puede ver acá en la tabla, aquí se puede ver que aquí baja, aquí sube, aquí se mantiene y así. Pero en el momento de una presentación que usted quiere expresar eso, no se le va a entender. Por eso es más recomendable la dispersión con líneas suavizadas y marcadas. ¿Hasta aquí algún tipo de duda? ¿Algo que quisieran agregar a la clase? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quisieran saber? Dylan, no te preocupes. Ya saben que si es que se llegan a atrasar las clases o no pudieron entrar a clases, estas clases son grabadas y se podrán ver en su plataforma. ¿Hasta ahí algún tipo de duda? ¿Tienen alguna, quisieran agregar algo más a la clase? Brian, dime. Listen, si no es mucho, podría ser un ejemplo, digamos un ejemplo como que yo estuviera trabajando en una minería o sea, un ejemplo más o menos así referente a algo así, de esos, mira, donde sacan las volquetas, sacan tierra, ripio, todas esas cosas, o no se puede. Se puede hacer. Lo malo es que me tomaría un poco de tiempo, ya que lógicamente es ingreso de datos. Pero como Mm, un ejemplo chiquito, vamos a hacer claro, algo como un que ejemplo chiquito, ¿no es cierto? Pero con una numeración menos, no tan alta. Entonces, digamos que una volqueta, yo que sé, cargó, yo no sé, unas 500 piedras. Ejemplo, ¿no es cierto? 500 piedras. Ujú. En 6 volquetas, digamos que entraron 12.000 piedras. Aquí ya podemos ver la primera dispersión o raya, se podría decir vulgarmente, en la tabla, diciendo que hubo una subida. O vimos de Mm, 500 hubo a 1200. Entonces, sí. en 12 volquetas hubieron, yo que sé, unas 5.000 piedras. Acá pongamos que hubo bueno, muchas más piedras. Y como podemos ver, siempre toma los números más altos como subida. Los números más Mm, bajos lo tiene como bajada, ¿no es cierto? Solo que ujú. creo que exageré con los números. Deben ser un poco más bajos, aunque no se puede apreciar. Y digamos, ¿no es cierto? Caso hipotético. Digamos que en la volqueta 24 se regaron piedras y solo llegaron 900 piedras. Mm, Aquí ya podemos ver cómo hubo una caída.
sea, Ujú. como vimos que hubo una subida, tanto en la volqueta 1 hasta la 18, hubo subida. En la 24 hubo bajada, por lo cual la gráfica representa que tanto aquí como acá hubo subida y acá hubo una pérdida. ¿Ok? Sí. Listo. Lo seguiría haciendo, pero nos tomaría mucho más tiempo llenar No, no, toda la ya, tabla. sí, sí, ya le entendí el ejemplo. Ya me quedó claro. Listo, mi estimado. Entonces, ya Ya, sabemos que, gracias. gracias. Entonces, ya sabemos que esta tabla de aquí nos ayuda a ver tanto caídas como subidas como bajadas. Como las empresas, ¿no es cierto? Cuando hay ganancia, sube. Cuando hay pérdida, baja. Y gracias a esto de aquí, nos ayuda a hacerlo más entendible, más comprensivo y se puede inclusive hasta explicar, digamos, a su jefe, de que le dice, quiero que me traigas una tabla hecha con todos los ingresos y egresos que hemos tenido en la empresa y me muestres en un gráfico de dispersión y eso me expongas. Entonces ya sabemos que escogemos la tabla con los datos que nos proporcionaron, nos vamos a la gráfica y escogemos la más entendible para el usuario, para la persona que estemos exponiendo, porque claro, nosotros cuando exponemos sabemos lo que exponemos, pero hay que hacerlo más entendible para la gente que no sabe el tema. Entonces, vamos por lo más simple, que es la dispersión con líneas suavizadas y marcadores, que ahí dicta más concretamente las subidas y bajadas y los puntos de cada dato. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Todo muy claro? Listo, entonces, Hasta ahí de mi parte sí está claro, Luis. listo, mis estimados. Entonces, déjenme ver una cosa. Ya. Entonces, hasta ahí estamos completamente claros. Ahora vamos con el gráfico de líneas y de áreas, que ya sabemos que los gráficos normalmente, o mejor dicho, es muy común que nos muestren altos y bajos. Es lo principal de las gráficas, mostrarnos tanto ganancia como pérdida. Si es en porcentaje, nos indica el porcentaje mucho más alto como el porcentaje más bajo. Entonces, es lo que nos quiere decir las gráficas. Dice la verdad, le dice que no se le escucha nada, se le escucha todo entrecortado, los compañeros. Recortado. A ver. Yo lo escuché perfecto, Lisen. Yo también la escucho perfecto, Lisa. Mi estimado, verifique tal vez sea su internet. Sí, porque yo también escucho perfectamente. Sí, tal vez pueda ser internet, su internet, mi estimado. Bueno, entonces continuemos. Igualmente, ya saben que toda esta clase es grabada. Si es que tienen alguna dificultad o su internet está mal, como en este caso, esta clase será publicada en la plataforma, la cual podrán ustedes ver. Listo, entonces sigamos. Entonces ahora vamos con los gráficos de líneas y de áreas. ¿Alguien me quisiera ayudando a leer este texto? Yo, licenciado. Por favor. Gráficos de líneas y áreas. Además de tener un aspecto ligeramente diferente del gráfico de líneas común y corriente, los gráficos de área tienen connotaciones diferentes, mientras que un gráfico de líneas mide el cambio entre puntos, un gráfico de áreas empatiza el volumen de los datos. Disculpe, dice que estoy como fónica. No se preocupe, mi estimado. Bueno, como aquí nuestra compañera nos leyó este texto, aquí viene algo importante, ¿no es cierto? Porque dice, mientras que un gráfico de líneas mide el cambio entre puntos, un gráfico de área enfatiza el volumen de los datos.
O sea, que de puntos en la gráfica se logran ver que son puntitos tanto subida como bajada. En el de área solo enfatiza el volumen de los datos. Ya no hay puntitos. Ahora se enfatiza el área de los datos que hemos seleccionado. Y ahora, ¿cómo hacemos esto, no es cierto? Aquí creé una tabla. Lógicamente, cada, cada gráfica necesita su tabla correspondiente. Por ejemplo, en la de líneas, esa gráfica de líneas que hicimos aquí, lógicamente calcula subidas como bajadas. Pero ¿qué vamos a hacer ahorita? Proyecta un plus. Ya no son subidas y bajadas. Ahora los proyecta sección por sección. Por ejemplo, va a proyectar lo que es altas, bajas y proyección. Eso es lo que nos va, o en este caso, es lo que queremos que nuestra tabla proyecte. Aquí solo vimos bajadas y subidas de esta pequeña tabla. Pero aquí nos va a mostrar subidas y bajadas de cada uno de nuestras celdas que tengamos en nuestra tabla de datos. Entonces, como ya sabemos, para escoger o para insertar nuestro gráfico, siempre hay que seleccionar la tabla con nuestros datos. Ya seleccionamos nuestra tabla y nos vamos a insertar. Bueno, normalmente para este tipo de datos suele estar en insertar y el mismo Excel nos recomienda gráficos según la tabla que nosotros seleccionemos. ¿Por qué? Porque en el momento que yo selecciono esta tabla y le pongo en gráficos de dispersión, lógicamente no se va a entender. Va a proyectarla pero de una manera que no tiene coherencia. Va a salir unos más bajos, otros más altos, va a haber una confusión de datos y va a estar todo mezclado. Entonces, cada base necesita una gráfica diferente. Y gracias a Excel ya nos recomienda gráficos recomendados para cada tabla de datos que tengamos. Entonces le damos a gráfico recomendado y como podemos ver, nos da todas las tablas que nosotros podemos insertar y que estén con correlación a la tabla de datos que nosotros implementamos. Entonces, como nosotros queremos desde gráfica, nos vamos a este de aquí. Pero aquí hay algo interesante, porque al momento que le doy a aceptar, gracias a Excel, que es que en el momento que nosotros ingresamos la tabla con cada numeración y con cada información, ya nos toma todos estos datos y nos implanta aquí en nuestro gráfico, porque gracias a esto ya vemos que por cada fecha hay una subida y una bajada, pero además, para hacernos la vida mucho más fácil y entender la proyección, nos da las altas, bajas y proyección. Como podemos ver, el azul es las altas, las bajas son las anaranjadas y la proyección es lo gris. Todos estos datos aquí están separados por, se podría decir, color y forma, para que se pueda hacer una explicación mucho mejor y se logre tener un entendimiento mucho más concreto. Porque esto de aquí nos ayuda a que cada información que hay en cada tabla se proyecte y sea separado uno por uno, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos las altas es azul, bajas es tomate y la proyección es gris. Como aquí tenemos altas, toda esta información aquí está en azul.
las bajas, todos estos datos de aquí están en anaranjado, tanto subido como bajados. Y en la proyección está aquí, tanto subidas como bajadas. Adonis, dime. Yep. Entonces, lo que quiero decir es que la gráfica de líneas son más ideales para mostrar tendencias, como quien dijera, tendencias que tienen cambios de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Mientras Exacto, la gráfica de áreas se podría decir que son útiles para resaltar la magnitud acumulada o la distribución de datos, ¿no es cierto? exacto, mi estimado. Aquí, como vimos, es algo mucho más simple. Es algo que es una gráfica que nos da los altos y bajos, como ya vamos repitiendo, y es algo más, como se podría decir, algo visualmente fácil y entendible para la persona que tenga este tipo de datos. Como podemos ver, los datos de aquí es mucho más específica, por eso se usa este tipo de gráfico. A comparación de este gráfico de acá, que ya tenemos muchos más tablas, muchos más datos, y gracias a esto nos refleja datos separados, muchos más entendibles y además mucho más concretos. ¿Hasta aquí algún tipo de pregunta? ¿Tienen algún tipo de inquietud? Por mi parte, ningún. Entendido. Listo, mis estimados. Ahora tengo aquí mi pregunta que ya hemos visto en anteriores clases, que es algo muy simple, pero a la vez suele para las presentaciones y llama la atención. Aquí va mi pregunta. Según su criterio, ¿cómo podría hacer para cambiar el color de cada dato que tengo aquí en mi tabla? Le da clic en el lapicito, listen. Exacto, mi estimado. Muy En bien. el tacho de pintura. No es muy recomendable porque, como pueden ver aquí, no se pinta la información, se pinta el fondo de nuestro gráfico. Entonces, nosotros queremos que cambies los colores de nuestra información y gracias a nuestra compañera ya nos dio una idea. Entonces, voy a poner esto por acá. Y como podemos ver en el lapicito en estilo de gráfico, con una brochita que es más reconocido, nos da varios tipos de modelos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, este suele ser muy usado. ¿Por qué? Porque aquí están con los datos establecidos en la tabla. Pero como estamos haciendo para aprender, ¿no es cierto? Vamos a ir poco a poco. Entonces, ya aquí tengo mi tabla, nos vamos a color. Y gracias a esta opción, podemos cambiar el color de nuestra gráfica. ¿Para qué? Porque algunas veces, como ya pudimos ver en esta sección, en la parte de lo que es la proyección, se ve en gris y no se logra resaltar bien lo que nosotros queremos decir, ¿no es cierto? Porque todos estos datos de aquí son importantes, los cuales todos tienen que llamar la atención tanto a nuestro expositor como a la persona que nos está oyendo. Entonces, escogemos uno que sea más resaltado, por ejemplo este. Gracias a esto, podremos tener una presentación mucho más entendible y ver los datos de una forma más sencilla y comprenderlos mucho mejor. Asimismo con todas las gráficas, ya saben, la brochita, aquí le dan, se podría decir los diseños que usted puede escoger, pero lo importante es el color, lo que se ve, lo importante de la gráfica, los datos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listen. Está Listo. claro, Liz.
Listo, mis estimados. Entonces, ya que estamos claros, por favor, nos vamos a nuestra plataforma del colegio. Nos vamos a segundo bachillerato informática. Nos vamos a preguntas de la clase 1.2. 1.2, ¿verdad? Exacto. Y nos vamos a, bueno, como yo estoy como docente, me dice vista previa, pero normalmente le suele salir aquí en resolver cuestionario. Vemos aquí y comenzar el intento. Listo. Primera pregunta. Vamos a repasar un poco lo que vimos en anteriores clases. Vamos a ver cuál es el objetivo principal de los gráficos circulares. La B. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo principal de los gráficos circulares? Vamos con la B, ¿no es cierto? Que dijeron la B. La división de todas las partes será considerada el 50%. Muy enojo en esto. 50%. Y a partir de ese, conoceremos el porcentaje con el que se contribuye cada parte. Pero como pudimos ver, los gráficos circulares no solo toma el 50%, toma el 100% de toda nuestra base de datos. Entonces la B solo dice que solo toma el 50%, pero ¿y los demás datos? Claro, entonces sería la C, ¿no? Porque dijera para la suma de todas las partes se considera un 100% y a partir de eso conocemos el porcentaje que contribuye cada parte, ¿cierto? Ok, es muy... Tiene correlación, ¿no es cierto? Que para la suma de todas las partes serán consideradas el 100% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Pero ¿y por qué no podría ser la opción A? ¿Alguien me puede explicar? ¿No? ¿Alguien sabe por qué esta opción de aquí no podría ser correcta? Porque dice resta. Le resta todas las partes que considera el 100%, o sea, menora. Claro, ¿cómo se puede restar el 100%, no es cierto? ¿Sabes? Si restamos el 100% quedan 0%, entonces no se mostraría nada en la gráfica. Entonces, lógicamente, para la suma de las partes se La C. considerará el 100%. La C, ya, pues. Exacto. Ya sabemos tomar esto muy en cuenta, que cada cuestionario es diferente. Normalmente suelen estar las respuestas mezcladas, lo cual es mejor leer bien la pregunta que se está de aquí, leer bien la respuesta que se está de aquí y marcarla según el cuestionario, cómo le indica, en qué sección le indica el cuestionario, porque suelen estar mezcladas. Simón, esas notas se saben mezclar, por eso hay que leer para responder. Exacto, mi estimado. Cada cuestionario que usted manda de todos los alumnos viene diferente, no son las mismas que viene de un solo alumno. Las preguntas, todas son las mismas, tanto las preguntas como las respuestas, pero el cuestionario, el sistema mismo suele mezclar estas preguntas. Suele mezclar estos resultados. Por ejemplo, en el caso de, digamos, David, para mí puede estar esta opción en la C, pero para David esta opción puede estar en la A. Entonces hay que leer Claro, muy bien esto de aquí. Y sí, según licenciado, esto, en mi plataforma se aparece la B con la C, se intercambia. exacto. Entonces hay que leer muy bien la respuesta para evitar malos entendidos, ¿ok? Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, los gráficos de dispersión se emplea cuando una o varias variables está bajo el control del experimentador. Según ustedes, ¿es verdadero o falso? Yo creo que es falso, Liz. Falso, doctor Liz. Verdadero.
Vamos a leer, ¿no es Yo cierto? también me voy por verdadero, verdaderos. Vamos a ver, los gráficos de dispersión se emplea cuando una o más o varias variables están bajo el control del experimentador. Verdadero. Entonces, es verdadero. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la gráfica de dispersión se emplea cuando una o más variables están bajo el control del experimentador. El experimentador en este caso es usted. Y está escogiendo una o más variables para que se pueda emplear en la gráfica. Entonces, es verdadero. Vamos a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Esas son, esos, ¿Sí? esas son preguntas de la clase 1.2, ¿verdad? Exacto, mi estimado. Aquí se preguntas de la clase 1.2. Ya, gracias, Licen. Listo. Y como podemos ver, tenemos nuestra nota correspondiente. En nuestro caso sería 100. Diré 10, perdón, que sería el 100%. Y les voy a dejar aquí para si es que quieren tomar captura, quieren tomar nota. Aquí está la respuesta correcta. A mí me toca escribir todas esas notas porque no puedo utilizar teléfono aquí donde estoy. Pero aquí ya como vemos, aquí ya tenemos las respuestas. Aquí solo puede poner la respuesta de la pregunta 1, por ejemplo, 1, la respuesta. 2, es verdadero. Y ya. Kelvin, ¿sí tiene? Lice, disculpe, y la segunda actividad también sale así como la primera para hacer el cuestionario, el foro, todo eso. ¿Cómo es ahí? Sí, dicen, en la parte del foro, ¿cómo se hace? Eso yo también le iba a preguntar. Ya. Bueno, Ya que vamos. es como en sí, es como una encuesta. Exacto. En No, lo bueno, cual no. no supe cómo hacer. Sí, ya ahorita les vamos a explicar esto. Ya, bueno, aquí, esto de aquí, ya tenemos nuestra nota correspondiente. Vamos a finalizar revisión. Ahora vamos a la Licenciado, parte. Sí, sí, claro. yo donde es el foro y me dice que es un diagrama de barras, yo lo hice, pero no se me envió y no me sale completado. Ok, ya le voy a revisar. Yo lo hice la semana pasada con todas las demás clases, yo me adelanté con el deber. Ya. ¿Me podría, por favor, decir su nombre? Emily Zambrano. Licenciado, que disculpe, yo ya hice todo, hice el video interactivo, la clase en vivo, la 1.1, todo eso ya hice. Ya. Por eso que le pregunto si de pronto vuelta envían para la unidad 2 algo así mismo o Sí, similar, no exacto. sé. En la unidad 2 y como la 3 va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Lógicamente con diferentes preguntas, pero la dinámica va a ser la misma. Mi estimado. ¿Y esa actividad cuándo la envían, Lice? Disculpe. En este momento ya acabamos con lo que viene siendo la primera unidad. Ya de aquí creo que va a tardar el viernes de la otra semana, ya estaría cargada la unidad 2. Ah, ya, Lice, gracias. Dicen una pregunta. Sí, claro. Para la siguiente clase va a poner, o sea, el video 1.3, así pues 1.1, 1.2, No, 1.2 porque, las clases de hoy. ajá, entonces en ese caso ya sería el 2.1 porque estaríamos en la unidad 2. Aquí es Ya. 1.1 porque estamos en la unidad 1, video 1. Ahí está la unidad 1, punto, video 2. Ya después vendrá 2.1, ya que es 2 de la unidad 2, punto, primer video. Y después 2.2, que será segunda unidad, segundo video. Igual con la tercera unidad, 3.1 y 3.2. Gracias. Listo, mi estimado. Mi estimada Emily, ya le voy a revisar por qué no le deja mandar. Y para las personas que me preguntaron qué se hace en el foro se responde, por ejemplo, qué es un diagrama de barras. Aquí pondría responder y según sus conocimientos, tanto sus conocimientos propios o digamos buscados de internet, pone para usted qué es una barra, un diagrama de barras. Pone responder. Aquí escribiría lo que es un diagrama de barras según lo que investigó y le pondría
y le pondrían enviar y eso sería todo. Licenciado, ahí es donde a mí no se me envía. Me sale, o sea, yo ya hago, pero no sale para enviarse. Sí, ahorita le voy a ver eso, Claro, mi estimada igualmente Emily. sale igual de otra forma. Bueno, tal vez en mi caso, por lo que yo estoy Respóndale en la como, aplicación. bueno, en mi caso, como yo estoy como docente, me suele salir así, pero a ustedes suele salir mucho más, se podría decir, más resumido todo esto de aquí. Pero el procedimiento es lo mismo, es responder a la pregunta, que es esta de aquí, que es de Ramos de Barros, responder, poner aquí su respuesta, enviar. En Emily ya le voy a revisar por qué no le está dejando. Y alguien más que tenga algún problema, alguna inquietud que tenga. No, hasta ahí todos estamos bien. Lice, una consulta que estaba abriendo la plataforma. Sí. Por ejemplo, yo ya respondí todas las preguntas y bueno, me metí ahí donde dice el video que indicaba el más y se podía ver todas las calificaciones. Y ahí sale un 60,78%. Eso ya es la calificación que va del promedio. ¿Cómo sería ahí? A ver, según lo que le entendí. A ver, usted, ¿no es cierto? Está en la plataforma, ¿no es cierto? Bueno, es que a mí no me sale Sí. por lo que yo soy docente y no me va a salir el porcentaje. Profesor, muy buenas noches. Le pido permiso para abandonar la clase, ya que como creo que ya terminó la clase, tengo un problemita que resolver acá. Sí, mi Si puedo estimado, retirar. sí, mi estimado, puede retirarse nomás. Ahorita solo estoy explicando aquí por la plataforma. Ya, ok, muchas gracias. Listo, está bien. Como usted puede ver, lastimosamente yo no tengo el porcentaje Esta, de esta parte, esta parte de aquí, Lice, no sé si de pronto le alcance a visualizar. a ver, Esto. voy Y ahí me a... sale un 60,78%. Total del curso, sí, prácticamente eso es su nota. Ah, ese va al promedio ya. Sí, exacto. Solo que lógicamente le sale como 60% porque, o sea, está como sumando todas las notas y le sale como 60,78. Sí, claro, así me sale. Y sale el total que es de 70. Ujú. Sí, esa sería su nota, mi estimado. Ya, Lice, esa era la inquietud que tenía. Listo. ¿Alguien más que quisiera resolver alguna duda, algún tipo de requerimiento? No, hasta ahí todos estamos bien, ¿no es cierto? Eso, mis estimados. Entonces, esta sería la clase 1.2, la cual ya se subía a la plataforma. Y por favor, los que no hayan resolvido aún las actividades, por favor, resolverlas, ya que la plataforma se cierra el 1 de octubre. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan una bonita Hasta luego, noche. licenciado. Hasta luego. Gracias, Lice, buenas Gracias, noches. Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Dile, chévere, mi noches. amor. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches.